el deseado de todas las gentes. Capítulo 41. La crisis en Galilea. Cuando Cristo prohibió a la gente que lo declararan rey, sabía que había llegado a un punto decisivo en su historia. Las multitudes que hoy deseaban exaltarlo al trono, mañana se apartarían de él. El chasco que sufriera su ambición egoísta iba a transformar su amor en odio y sus alabanzas en maldiciones. Aunque sabía esto, no tomó medidas para evitar la crisis. Desde el principio no había presentado a sus seguidores ninguna esperanza de recompensas terrenales. A uno que vino deseando ser su discípulo, le había dicho: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si los hombres pudiesen haber tenido el mundo con Cristo, multitudes le habrían tributado fidelidad. Pero no podía aceptar tal servicio. De los que ahora estaban relacionados con él, muchos habían sido atraídos por la esperanza de un reino mundanal. Esos debían ser desengañados. La profunda enseñanza espiritual que hay en el peligro de los panes no había sido comprendida. Tenía que ser aclarada, y esa nueva revelación iba a traer consigo una prueba concluyente. La noticia del milagro de los panes se difundió lejos y cerca. Y muy temprano a la mañana siguiente, la gente acudió a Betsaida para ver a Jesús. Venía en grandes multitudes, por tierra y mar. Quienes lo habían dejado la noche anterior volvieron, esperando encontrarlo todavía allí. Porque no había barco en el cual pudiese pasar al otro lado. Pero su búsqueda fue infructuosa y muchos se dirigieron a Capernaum, siempre buscándolo. Mientras tanto, él había llegado a Genezaret después de solo un día de ausencia. Apenas se supo que había desembarcado, la gente lo siguió por toda aquella región, y donde oían que él estaba, le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades. Después de un tiempo, fue a la sinagoga, y allí lo encontraron los que habían ido a Betsaida. Supieron por sus discípulos cómo había cruzado el mar. La furia de la tempestad, las muchas horas de inútil remar contra los vientos adversos, la aparición de Cristo caminando sobre las aguas, los temores así despertados, sus palabras tranquilizadoras, la aventura de Pedro y su resultado con el repentino aplacamiento de la tempestad y la llegada del barco. Todo fue relatado fielmente a la muchedumbre asombrada. No contentos con eso, muchos se reunieron alrededor de Jesús preguntando: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Esperaban recibir de sus labios otro relato del milagro.
Jesús no satisfizo su curiosidad. Dijo tristemente: «Me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis». No lo buscaban por algún motivo digno, sino que como habían sido alimentados con los panes, esperaban recibir aún otros beneficios temporales por vincularse con Él. El Salvador los instó: «Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece». Es decir, no busquen solo el beneficio material. No sea vuestro esfuerzo principal proveer para la vida actual, sino busquen el alimento espiritual, incluso esa sabiduría que durará para vida eterna. Solo el Hijo de Dios puede darla. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Por el momento se despertó el interés de los oyentes. Exclamaron: «¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?». Habían estado efectuando muchas obras penosas para recomendarse a Dios y estaban listos para enterarse de cualquier nueva observancia por la cual pudiesen obtener mayor mérito. Su pregunta significaba: ¿qué debemos hacer para merecer el cielo? ¿Cuál es el precio requerido para pagar para obtener la vida venidera? Respondió Jesús y les dijo: «Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El precio del cielo es Jesús. El camino al cielo es a través de la fe en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Pero la gente no eligió recibir esa declaración de verdad divina. Jesús había hecho la misma obra que la profecía había predicho que haría el Mesías, pero no confirmaban lo que sus esperanzas egoístas habían representado como su obra. Cristo había alimentado en verdad una vez a la multitud con panes de cebada. Pero en los días de Moisés, Israel había sido alimentado con maná durante 40 años. Y por lejos se esperaban bendiciones mucho mayores del Mesías. Con corazón desconforme, preguntaban: ¿por qué? Si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que habían presenciado, ¿no podía dar a todos los suyos salud, fuerza y riqueza, librarlos de sus opresores y exaltarlos al poder y la honra? El hecho de que aseverara ser el enviado de Dios y sin embargo se negara a ser el rey de Israel era un misterio que no podían sondear. Su negativa fue mal interpretada. Muchos
concluyeron que no se atrevía a presentar sus derechos porque él mismo dudaba del carácter divino de su misión. Así, abrieron su corazón a la incredulidad y la semilla que Satanás había sembrado llevó fruto según su especie, incomprensión y deserción. Ahora, medio en tono de burla, un rabino preguntó: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Los judíos honraban a Moisés como dador del maná, tributando alabanzas al instrumento y perdiendo de vista al ser por causa de quien se realizara la obra. Sus padres habían murmurado contra Moisés y habían dudado de su misión divina y la habían negado. Ahora, animados por el mismo Espíritu, los hijos rechazaban a quien les daba el mensaje de Dios. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El dador del maná estaba entre ellos. Era Cristo mismo quien había conducido a los hebreos a través del desierto y los había alimentado diariamente con el pan del cielo. Ese alimento era un tipo del verdadero pan del cielo, el Espíritu que da vida, que fluye de la infinita plenitud de Dios, es el maná verdadero. Jesús dijo: el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Pensando todavía que Jesús se refería al alimento temporal, algunos de sus oyentes exclamaron: Señor, danos siempre este pan. Jesús habló entonces claramente: yo soy el pan de vida. La figura que Cristo empleó era familiar para los judíos. Moisés, por inspiración del Espíritu Santo, había dicho: no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y el profeta Jeremías había escrito: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Los mismos rabinos solían decir que el comer pan, en su significado espiritual, era estudiar la ley y practicar las buenas obras. A menudo se decía que cuando viniese el Mesías, todo Israel sería alimentado.
La enseñanza de los profetas aclaraba la profunda lección espiritual del milagro de los panes. Cristo estaba tratando de exponer esa lección a sus oyentes en la sinagoga. Si hubiesen comprendido las Escrituras, habrían entendido sus palabras cuando dijo: yo soy el pan de vida. Solo el día antes, una gran multitud hambrienta y cansada había sido alimentada por el pan que Él había dado. Así como de ese pan habían recibido fuerza física y refrigerio, así podían recibir de Cristo fuerza espiritual para obtener la vida eterna. Dijo: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero añadió: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Habían visto a Cristo por medio del testimonio del Espíritu Santo, por medio de la revelación de Dios a sus almas. Las evidencias vivas de su poder habían estado delante de ellos día tras día. Sin embargo, pedían otra señal. Si ésta les hubiese sido dada, habrían permanecido tan incrédulos como antes. Si no se convencían por lo que habían visto y oído, era inútil mostrarles más obras maravillosas. La incredulidad siempre hallará excusas para dudar, y la razón rechazará las pruebas más positivas. Cristo volvió a apelar a esos corazones obcecados. Al que a mí viene, no le echo fuera. Todos los que le recibieran por la fe, dijo él, tendrían vida eterna. Ninguno se perdería. No era necesario que los fariseos y saduceos disputasen acerca de la vida futura. Ya no necesitaban los hombres llorar desesperadamente a sus muertos. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Pero los líderes del pueblo se ofendieron y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice éste: del cielo he descendido? Refiriéndose con escarnio al origen humilde de Jesús, procuraron despertar prejuicios. Aludieron despectivamente a su vida como trabajador galileo y a su familia pobre y humilde. Los acertos de este carpintero sin educación, dijeron, eran indignos de su atención. Y a causa de su nacimiento misterioso, insinuaron que era de parentesco dudoso, y así presentaron las circunstancias humanas de su nacimiento como una mancha
sobre su historia. Jesús no intentó explicar el misterio de su nacimiento. No contestó las preguntas relativas a su descenso del cielo, como no había contestado las preguntas acerca de cómo había cruzado el mar. No llamó la atención a los milagros que distinguían su vida. Voluntariamente se había hecho sin reputación, tomando la forma de un siervo. Pero sus palabras y obras revelaban su carácter. Todos aquellos cuyo corazón estaba abierto a la iluminación divina reconocerían en él al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El prejuicio de los fariseos era más hondo de lo que sus preguntas indicaban. Tenía su raíz en la perversidad de su corazón. Cada palabra y acto de Jesús despertaba en ellos antagonismo, porque el espíritu que ellos albergaban no podía hallar ni un acorde de respuesta en él. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Nadie irá jamás a Cristo, salvo quienes respondan a la atracción del amor del Padre. Pero Dios está atrayendo los corazones a Él, y únicamente los que resisten a su atracción se negarán a ir a Cristo. En la frase serán todos enseñados por Dios, Jesús se refirió a la profecía de Isaías. Y todos tus hijos serán enseñados de Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Este pasaje se lo apropiaban los judíos. Se jactaban de que Dios era su maestro. Pero Jesús demostró cuán vano era este aserto, porque dijo: todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Solo por medio de Cristo podían ellos recibir un conocimiento del Padre. La humanidad no podía soportar la visión de su gloria. Los que han aprendido de Cristo han estado escuchando la voz de su Hijo, y en Jesús de Nazaret reconocerán al ser a quien a través de la naturaleza y la revelación ha declarado al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Por medio del amado Juan, que escuchó estas palabras, el Espíritu Santo declaró a las iglesias: este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y Jesús dijo: yo lo resucitaré en el día postrero. Cristo se hizo una carne con nosotros, para que pudiésemos ser un espíritu con Él.
En virtud de esta unión, hemos de salir de la tumba, no meramente como una manifestación del poder de Cristo, sino porque a través de la fe, su vida ha llegado a ser nuestra. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y lo reciben en el corazón, tienen vida eterna. Por medio del Espíritu es como Cristo mora en nosotros, y el Espíritu de Dios, recibido en el corazón por la fe, es el principio de la vida eterna. La gente le había referido a Cristo acerca del maná que sus padres comieron en el desierto, como si al suministrar ese alimento se hubiese realizado un milagro mayor que el que Jesús había hecho. Pero Él les demostró cuán débil era ese don comparado con las bendiciones que Él había venido a otorgar. El maná solo podía sustentar esa existencia terrenal. No impedía la llegada de la muerte, ni aseguraba la inmortalidad, mientras que el pan del cielo alimentaría el alma para la vida eterna. El Salvador dijo: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Cristo añadió luego otra figura a esta. Únicamente muriendo podía impartir vida a los hombres. Y en las palabras que siguen, señala su muerte como el medio de salvación. Dice: el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Los judíos estaban por celebrar la Pascua en Jerusalén, en conmemoración de la noche en que Israel fue liberado, cuando el ángel destructor hirió los hogares de Egipto. En el Cordero Pascual, Dios deseaba que ellos viesen al Cordero de Dios y que a través de este símbolo recibiesen a quien se daba a sí mismo para la vida del mundo. Pero los judíos habían llegado a dar toda la importancia al símbolo, mientras pasaban por alto su significado. No discernieron el cuerpo del Señor, la misma verdad que estaba simbolizada en la ceremonia pascual era enseñada en las palabras de Cristo, pero tampoco la discernieron. Entonces los rabinos exclamaron airadamente: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Aparentaron comprender sus palabras en el mismo sentido literal, como lo hizo Nicodemo cuando preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Hasta cierto punto comprendían lo que Jesús quería decir, pero no querían reconocerlo. Torciendo sus palabras, esperaban prejuiciar a la gente contra él. Cristo no suavizó
su representación simbólica. Reiteró la verdad con lenguaje aún más fuerte. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirlo como Salvador personal, creyendo que perdona nuestros pecados y que somos completos en Él. ¿Cómo llegamos a ser participantes de su naturaleza? Por medio de la contemplación de su amor, por habitar en su amor, por beber en su amor. Lo que el alimento es para el cuerpo, Cristo debe serlo para el alma. El alimento no puede beneficiarnos a menos que lo comamos, a menos que llegue a ser parte de nuestro ser. Así también, Cristo no tiene valor para nosotros si no lo conocemos como un Salvador personal. Un conocimiento teórico no nos beneficiará. Debemos alimentarnos de Él, recibirlo en el corazón, de manera que su vida llegue a ser nuestra vida. Su amor y su gracia deben ser asimilados. Pero aún estas figuras no alcanzan para presentar el privilegio de la relación del creyente con Cristo. Jesús dijo: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Así como el Hijo de Dios vivía por medio de la fe en el Padre, así hemos de vivir nosotros por medio de la fe en Cristo. Tan plenamente estaba Jesús entregado a la voluntad de Dios que solo el Padre aparecía en su vida. Aunque tentado en todos los puntos, como nosotros, se destacó ante el mundo sin llevar mancha alguna del mal que lo rodeaba. Así también hemos de vencer nosotros como Cristo venció. ¿Eres un seguidor de Cristo? Entonces, todo lo que está escrito acerca de la vida espiritual está escrito para ti. Y puedes obtenerlo uniéndote a Jesús. ¿Languidece tu celo? ¿Se ha enfriado tu primer amor? Acepta otra vez el amor de Cristo que se te ofrece. Come de su carne, bebe de su sangre y llegarás a ser uno con el Padre y con el Hijo. Los judíos incrédulos se negaron a ver otra cosa que no fuese el sentido más literal de las palabras del Salvador. Por la ley ritual se les prohibía probar la sangre, y ahora torcieron las fuertes palabras de Cristo hasta hacerlo parecer sacrilegio, hasta hacerlo parecer sacrílego, y disputaban entre sí acerca de él.
Muchos, aún entre los discípulos, dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». El Salvador les respondió: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La vida de Cristo, que da vida al mundo, está en su palabra. Fue por medio de su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó a los muertos. Y la gente dio testimonio de que su palabra era con poder. Él hablaba la palabra de Dios, como había hablado por medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo, y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores en la palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra debía ser la fuente de poder para ellos. Como su maestro, debían vivir de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, así nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Y cada alma ha de recibir vida de la palabra de Dios para sí. Así como debemos comer por nosotros mismos con el fin de recibir nutrimiento, así debemos recibir la palabra por nosotros mismos. No debemos obtenerla simplemente a través de otra mente. Debiéramos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo para poder comprender su palabra. Debiéramos tomar un versículo y concentrar la mente en la tarea de descubrir el pensamiento que Dios puso en ese versículo para nosotros. Debiéramos espaciarnos en el pensamiento hasta que llegue a ser nuestro y sepamos lo que dice el Señor. En sus promesas y amonestaciones, Jesús se dirige a mí. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que, creyendo en Él, yo no perezca, sino que tenga vida eterna. Las experiencias que se relatan en la palabra de Dios deben llegar a ser mis experiencias. La oración y la promesa, el precepto y la amonestación son míos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A medida que la fe recibe y asimila así los principios de la verdad, llegan a ser parte del ser y la fuerza motriz de la vida. La palabra de Dios, recibida en el alma, amolda los pensamientos y participa en el desarrollo del carácter. Mirando constantemente a Jesús, con el ojo de la fe, seremos fortalecidos. Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos hambrientos y sedientos.
hallarán que Cristo es un Salvador personal. A medida que se alimenten de su palabra, hallarán que ella es espíritu y vida. La palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte una nueva vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene al alma como consolador. Por medio del factor transformador de su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo. Llega a ser una nueva criatura. El amor reemplaza al odio y el corazón recibe la semejanza divina. Esto es lo que significa vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es comer el pan que descendió del cielo. Cristo había expresado una verdad sagrada y eterna acerca de la relación entre Él y sus seguidores. Él conocía el carácter de quienes aseveraban ser sus discípulos, y sus palabras probaron su fe. Declaró que debían creer y actuar según su enseñanza. Todos los que lo recibieran serían participantes de su naturaleza y serían amoldados a su carácter. Esto involucraría renunciar a sus ambiciones más queridas. Requeriría la completa entrega de sí mismos a Jesús. Serían llamados a convertirse en abnegados, mansos y humildes de corazón. Si querían participar en el don de la vida y la gloria del cielo, debían andar en la senda estrecha recorrida por el hombre del Calvario. La prueba era demasiado grande. El entusiasmo de quienes habían procurado tomarlo por la fuerza y hacerlo rey se enfrió. Este discurso pronunciado en la sinagoga, declararon, les había abierto los ojos. Ahora estaban desilusionados. En su parecer, las palabras de él eran una confesión directa de que no era el Mesías y de que no se habrían de obtener recompensas terrenales por estar en relación con él. Habían dado la bienvenida a su poder de obrar milagros. Estaban ávidos de verse libres de la enfermedad y el sufrimiento, pero no podían simpatizar con su vida de sacrificio propio. No les interesaba el misterioso reino espiritual del cual les hablaba. Los que no eran sinceros, los egoístas, los que lo habían buscado, no lo deseaban más. Si no quería consagrar su poder e influencia para obtener su libertad de los romanos, nada querían tener que ver con él. Jesús les dijo claramente: hay algunos de vosotros que nos creen. Hay algunos de vosotros que nos creen. Y añadió: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Él deseaba que comprendiesen que si no eran atraídos a Él, era porque sus corazones no estaban abiertos al Espíritu Santo. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura
y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Es por medio de la fe que el alma contempla la gloria de Jesús. Esta gloria está oculta hasta que a través del Espíritu Santo la fe se enciende en el alma. Por causa del reproche público dirigido a su incredulidad, esos discípulos se alejaron aún más de Jesús. Estaban profundamente disgustados y deseando herir al Salvador y satisfacer la malicia de los fariseos. Le dieron la espalda y lo abandonaron con desdén. Habían hecho su elección, habían tomado la forma sin el espíritu, la cáscara sin el grano. Nunca habían de cambiar de decisión, porque no anduvieron más con Jesús. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero. Esta fue una de las ocasiones en que se hizo limpieza. Por causa de las palabras de verdad, estaba separándose el tamo del trigo, porque eran demasiado vanos y justos en su propia estima para recibir reprensión, y amaban demasiado el mundo para aceptar una vida de humildad. Muchos se apartaron de Jesús. Hoy, muchos están haciendo todavía la misma cosa. El alma de muchos es probada hoy, como lo fue la de los discípulos en la sinagoga de Capernaum. Cuando la verdad convence al corazón, ven que su vida no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Ven la necesidad de un cambio completo en sí, pero no están dispuestos a realizar esta obra de negarse a sí mismos. Por tanto, se airan cuando sus pecados son descubiertos. Se alejan ofendidos, así como los discípulos abandonaron a Jesús, murmurando: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La alabanza y la adulación agradarían a sus oídos, pero la verdad no es bienvenida. No la pueden oír. Cuando las muchedumbres siguen y son alimentadas y se oyen los gritos de triunfo, sus voces claman alabanzas. Pero cuando el escrutinio del Espíritu de Dios revela su pecado y los invita a dejarlo, dan la espalda a la verdad y no andan más con Jesús. Cuando esos discípulos desafectos se alejaron de Cristo, un espíritu diferente se apoderó de ellos. No podían ver atractivo alguno en quien una vez habían considerado tan interesante. Buscaron a sus enemigos porque estaban en armonía con su espíritu y obra. Interpretaron mal las palabras de Jesús, falsificaron sus declaraciones e impugnaron sus motivos. Mantuvieron su actitud, recogiendo todo detalle que se pudiera volver contra él, y fue tal la indignación suscitada por esos falsos informes que su vida peligró. Cundió rápidamente la noticia de que por su propia confesión Jesús de Nazaret no era el Mesías. Y así, la corriente del sentimiento popular se volvió contra él en Galilea, así como había acontecido el año anterior en Judea. ¡Ay de Israel! Rechazaron a su Salvador porque deseaban un conquistador que les diese poder temporal.
Deseaban el alimento que perece y no el que dura para vida eterna. Con corazón anhelante, Jesús vio que quienes habían sido sus discípulos se apartaban de él, la vida y la luz de los hombres. El sentir que su compasión no era apreciada, su amor no era correspondido, su misericordia despreciada, su salvación rechazada, lo llenó de una tristeza indecible. Eran eventos como estos los que lo hacían varón de dolores, experimentado en quebranto. Sin intentar impedir a los que se apartaban a lo que lo hicieran, Jesús se volvió a los 12 y dijo: ¿queréis acaso iros también vosotros? Sin intentar impedir a los que se apartaban a que lo hicieran, Jesús se volvió a los 12 y dijo: ¿queréis acaso iros también vosotros? Pedro respondió preguntando: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y añadió: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? Los maestros de Israel eran esclavos del formalismo. Los fariseos y saduceos estaban en constante contienda. Dejar a Jesús era caer entre los que se aferraban a ritos y ceremonias y entre hombres ambiciosos que buscaban su propia gloria. Los discípulos habían encontrado más paz y más gozo desde que habían aceptado a Cristo que en toda su vida anterior. ¿Cómo podrían volver a los que habían despreciado y perseguido al amigo de los pecadores? Habían estado buscando durante mucho tiempo al Mesías. Ahora había venido. Y no podían apartarse de su presencia para ir a quienes buscaban su vida para matarlo y que los habían perseguido por haberse hecho sus seguidores. ¿A quién iremos? No podían dejar la enseñanza de Cristo, sus lecciones de amor y misericordia, por las tinieblas de la incredulidad, la iniquidad del mundo. Mientras abandonaban al Salvador, muchos de quienes habían presenciado sus obras admirables, Pedro expresó la fe de los discípulos. Tú eres el Cristo. El mismo pensamiento de perder esta ancla de sus almas lo llenaba de temor y dolor. Verse privados de un Salvador era quedar a la deriva en un mar sombrío y tormentoso. Muchas de las palabras y los actos de Jesús parecen misteriosas para las mentes finitas. Pero cada palabra y acto tenía un propósito definido en la obra de nuestra redención. Cada uno estaba calculado para producir su propio resultado. Si pudiésemos comprender sus propósitos, todo parecería importante, completo y en armonía con su misión. Aunque ahora no podemos comprender las obras y los caminos de Dios, podemos discernir su gran amor, que es la base de todo su trato con los hombres. El que vive cerca de Jesús comprenderá mucho del misterio de la piedad, reconocerá la misericordia que administra reprensión,
que prueba el carácter y saca a luz el propósito del corazón. Cuando Jesús presentó la verdad escrutadora que provocó que tantos de sus discípulos se volvieran atrás, sabía cuál sería el resultado de sus palabras, pero tenía un propósito de misericordia para cumplir. Previó que en la hora de la tentación, cada uno de sus amados discípulos sería probado severamente. Su agonía en el Getsemaní, su entrega y crucifixión serían para ellos una prueba muy penosa. Si no les hubiese venido una prueba previa, habrían estado relacionados con ellos, muchos impulsados solo por motivos egoístas. Cuando su Señor fuese condenado en el tribunal, cuando la multitud que lo había saludado como rey lo silbase y lo vilipendiase, cuando la muchedumbre escarnecedora clamase, «Crucifícale», cuando sus ambiciones mundanales fuesen frustradas, estos egoístas, renunciando a su fidelidad a Jesús, habrían abrumado el corazón de los discípulos con una amarga tristeza adicional al pesar y chasco que sentían al ver naufragar sus esperanzas más caras. En esa hora de tinieblas, el ejemplo de quienes se apartasen de él podría haber arrastrado a otros con ellos, pero Jesús provocó esta crisis mientras por medio de su presencia personal todavía podía fortalecer la fe de sus verdaderos seguidores. Compasivo Redentor, que en pleno conocimiento de la suerte que le esperaba, allanó tiernamente el camino para los discípulos, los preparó para su prueba culminante y los fortaleció para la aflicción final.